Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando con el Aprendizaje y bueno, el día de hoy vamos a revisar la asignatura de lengua materna. Y el día de hoy la sesión es sobre similitudes y diferencias entre biografía y autobiografía. Y bueno, creo que es muy importante entender que son dos tipos de textos diferentes, aunque comparten ciertas similitudes. Y antes de iniciar, te recuerdo que es la ficha número 5 de español. Bueno, lengua materna, color azul. ¿Qué es una biografía? Una biografía es una historia de vida de una persona, ¿vale? Todos siempre tenemos historias de vida. Como seres humanos siempre construimos una historia de vida porque desde que nacemos vamos haciendo historias, es decir, vamos acumulando experiencias y estas experiencias se van volviendo historias de vida. Entonces, hay personas que tienen cierta trayectoria durante su vida que los vuelven más importantes que otras personas. Entonces, por eso es que se les hacen estas biografías, porque estas personas hicieron a lo largo de su trayectoria de vida, en algún momento, participaron en algún acontecimiento importante, realizaron alguna obra importante, entonces se vuelven personajes públicos, personajes importantes, y por eso se les dedica la biografía, ¿vale? Pero incluso podemos hacer biografías también de personas que son comunes, ¿vale? Que no son personajes importantes históricos del cine, del arte, de la literatura, sino también personas comunes. Si tú quisieras hacerle una biografía a tu mamá, a tu papá, para que se quede como recuerdo de familia, de herencia en familia, sería increíble, porque de esa manera vamos haciendo que las tradiciones, el conocimiento de esa persona vaya trascendiendo. La biografía está pensada para que la trayectoria, los pensamientos, eh, las experiencias de esta persona trasciendan a lo largo del tiempo, es decir, que queden plasmadas en un escrito, en un libro, ¿vale? O bueno, en su defecto ahorita en la modernidad son las películas y así. Pero bueno, a nivel micro, podrías hacer un libro sobre la biografía de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela, y sería increíble porque se iría pasando de generación en generación y no se perdería toda esta trayectoria de vida que tuvo tu familia, ¿no? Estaría increíble. Y bueno, es una serie, la biografía es una serie de eventos de la vida de una persona, desde que nace hasta que muere. Y como es ir contando y ir exponiendo lo que va pasando, lo que le fue pasando a lo largo de su vida, es ir narrando, se le conoce como relato expositivo y narrativo. Expones las experiencias de la persona y narras lo que le fue ocurriendo, ¿vale? La autobiografía es muy similar, pero la diferencia es que es auto, o sea, es mía. Entonces, hay personas también trascendentales, han hecho sus propias autobiografías con el fin de dejar un registro de lo que hicieron en el mundo, ¿no? Pero también personas comunes como nosotros podemos hacer lo mismo, hacer una autobiografía también para que quede registro de lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y esto nos sirve como para también reflexionar sobre la historia de vida que tenemos. Y pues también como desahogo emocional, también es muy importante eso, ¿no? Y bueno, tienes que revisar los eventos de tu vida desde que naces hasta el momento en el que estás escribiendo la historia. Y nuevamente expones tus experiencias y lo vas narrando, ¿vale? Aquí lo importante es esta forma en que encuentres de narrar. Hay algo que le llaman como storytelling, que es como el contar historias y debe de tener como algo interesante, ¿vale? No nada más se trata de ir, en 1960 nació, en 1965 tomó su primer biberón. Esto sería como una línea del tiempo. No, aquí de lo que se trata es de ir contando, de redactar de manera que las personas se interesen en la vida de esa persona o en tu propia vida, ¿vale? Entonces sí es irle metiendo un poquito de literatura, metiéndole un poquito de creatividad al escribir, ¿vale? Y bueno, vamos a determinar de dónde viene la etimología de biografía. Etimología,
pues bueno, la etimología es la explicación de las palabras a través de sus componentes, pues sí, de las palabras que las componen. Y en este caso, biografía está compuesto por bio, que significa vida, y grafos, que significa escribir. Entonces, es escribir la vida, ¿vale? O escribir sobre la vida de alguien. Auto se refiere a yo, bio de vida, grafos de escribir, y es escribir sobre mi vida. ¿Vale? Es esta pequeña diferencia entre estos dos textos, biografía y autobiografía. La diferencia es quién la escribe, eso es todo. En una la escribe otra persona y en la autobiografía la escribo yo. Y bueno, aquí, para la biografía es escribir sobre otra persona. Entonces, primero tengo que detectar de qué personaje o qué persona quiero investigar y escribir sobre su vida. Y como te decía, puede ser un personaje importante o alguien de tu familia, de la que quieras que quede como trascendencia de lo que hizo, ¿vale? Y bueno, ¿cómo la vamos a realizar? Primero hay que entender que como toda narración, como todo texto expositivo, lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción vas a presentar a la persona, en el desarrollo vas a narrar todo lo que le ocurrió en su vida y al final vas a concluir terminando en dónde está en este momento o si ya falleció, cómo falleció, ¿vale? Entonces, esa es la secuencia de la narración, ¿ok? Esta misma estructura ocurre en los cuentos, porque los cuentos también son una narración, la novela también es una narración. Vas contando, a eso se refiere narrar, ir contando lo que va pasando. Y bueno, aquí es importante, es súper importante detectar que quien lo va a escribir es una tercera persona, es decir, otra persona es la que va a escribir. Entonces, esa persona que dice, por ejemplo aquí ella, dice, bueno, ok, voy a investigar de la vida de alguien más y va a investigar en fuentes de información confiable. Fuentes de información confiable es pues datos o información que esté amparada por alguien. ¿Quién lo está diciendo? Entonces, aquí lo más cercano puede ser la entrevista, si la persona aún vive. Entonces, si tienes la fortuna de que la persona que vas a hacerle su biografía vive, la entrevista es la fuente de información más confiable que puedas encontrar, porque viene directamente de la fuente, ¿vale? De la persona que está viviendo las experiencias. Pero si ya falleció, pues entonces vas a tener que documentarte de toda la información que hay sobre ese personaje, pero siempre y cuando esté amparado por alguien que ya lleva estudios de esa persona, ¿vale? Entonces, esto sí es súper importante, no porque me dijo mi tío, sí, pero tu tío ¿dónde estudió? Entonces, o qué estudió, o qué lo ampara, qué lo avala, que es una fuente de información confiable, ¿vale? No cualquiera nos puede decir información de una persona. Tenemos que buscar fuentes de información confiables. Y bueno, también va a narrar hechos reales y cronológicos. Ojo, aquí no pueden haber hechos imaginarios porque es la vida de una persona. Entonces, ¿cómo le vas a inventar algo que no le sucedió? Entonces, realmente tienen que ser hechos reales y de la vida de alguien más. Recuerda que es una biografía, es de alguien más. Y vas a tener que ocupar la descripción. Vas a describir cómo es la persona, vas a destacar los lugares, las fechas y las personas que estén relacionados. Y todo eso lo vas a tener que describir. Recuerda que las narraciones ocupan la descripción para poder, pues, hacer que la persona que lo está leyendo se imagine todo esto, ¿no? Entonces, sí es súper importante la descripción, de describir a detalle cómo es la persona, tanto física como emocionalmente, cómo eran los lugares donde estaba, cómo eran las personas con las que se relacionaba, ¿vale? Y bueno, ¿es una narración histórica? Por supuesto que es una narración histórica. ¿Por qué? Pues porque vas contando la historia de vida de una persona, ¿vale? Entonces, mientras una persona su vida atraviese por una línea del tiempo, pues se convierte en una narración histórica, ¿vale? Y bueno, como habíamos comentado, es un texto expositivo. Vas a exponer las experiencias de la persona tal y como le sucedieron. Y aquí es, ojo, súper importante, narramos en tercera persona. Maestra, ¿qué es tercera persona? ¿Cómo se come la tercera persona? No te confundas. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Yo, tú, él. A eso se refiere la primera, la segunda y la tercera persona.
Tercera persona, pues porque está en el tercer lugar. Entonces el tercer lugar le corresponde a yo, tú, él, a él. A él le ocurrió, él realizó, él hizo, él corrió, él nadó. Entonces todo lo vas a hacer en él. O en, no sé, fulanito escribió, fulanito investigó, construyó. Entonces escribes pensando en la otra persona, ¿vale? Por eso es que se dice que se redacta en tercera persona, porque todo el tiempo vas a estar ocupando él, ¿ok? Y bueno, nuevamente te reitero, es el arte de contar historias. No se trata de narrar todo plano, sin que interese mucho, no. Es respetar que son hechos reales, pero meterle un poquito de pues de creatividad, de sazón a la redacción, para que las personas se interesen por la vida de esta persona. Y la autobiografía. La autobiografía es similar, nada más que tiene algunas variantes. También tiene introducción, desarrollo y conclusión. También es importante el arte de contar mi historia, vamos a meterle ese feeling, ese sazón a la redacción, ¿vale? Y la diferencia de aquí es que yo escribo, ¿vale? Yo soy la que voy a escribir sobre mi persona. Entonces, pues yo, ¿quién más sé más que mi propia línea del tiempo? Entonces yo voy a narrar sobre mi línea del tiempo, lo que me ha ocurrido, los eventos, las experiencias que he pasado, las personas que he conocido y los lugares que he visitado, las fechas importantes, todo lo que esté relacionado conmigo, ¿vale? Y nuevamente, hechos reales. No voy a narrar algo que no me ocurrió, porque entonces ya no se vuelve una autobiografía. Aquí es súper importante redactar lo que exactamente te ocurrió, porque pues no vas a decir que saltaste de un paracaídas si no has saltado de un paracaídas, ¿verdad? Entonces sí es importante que respetemos los hechos reales y cronológicos, que lleven una secuencia en el tiempo. No voy a decir, cuando tenía 11 años brincó de una casa y no se lastimó. Y después nació. Ay, van a decir como, a ver, ¿cómo? ¿Primero tenía 11 años y después se volvió bebé o cómo? No, es importante decir que primero era bebé, gateó, y bueno, vas contando la historia en orden cronológico, en orden de cómo fueron sucediendo las cosas. Y finalmente, nuevamente es un texto expositivo, expones las experiencias, tus experiencias las vas a platicar, vas a narrar tu historia de vida con tu línea de vida, tu línea del tiempo, y narras en primera persona. Aquí está la diferencia. Esa es la única diferencia entre biografía y autobiografía. ¿Quién está narrando? ¿Vale? Y aquí como narras en primera persona, habíamos quedado que eran las tres. Yo, tú, él. Primera, segunda, tercera. Yo. Por eso se llama primera persona. Yo. Yo voy a narrar. Yo hice, yo caminé, yo corrí, yo escribí, yo construí, yo participé, yo. ¿Vale? Todo el tiempo yo. Vamos a estar ensimismados en este momento. ¿Vale? Bueno, ya teniendo esto claro, vamos a realizar la actividad. Vas a realizar un esquema comparativo de semejanzas y diferencias utilizando el diagrama de Venn que nos propusieron, ¿vale? Ya te lo voy a dejar posteado y bueno, vas a poder realizar este diagrama en donde pones las características de la biografía, las de la autobiografía y en medio las semejanzas que tienen. Creo que fuimos muy puntuales en la semejanza, ¿verdad? ¿Cuál es la semejanza y cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que lo hace diferente una de la otra? Y bueno, vas a emplear las ideas del video e identificas las características de cada tipo de texto, las características de la biografía y las características de la autobiografía. Vas a ilustrar y vas a emplear colores, ¿de acuerdo? Y finalmente le vas a dar lectura a la información del gobernador Hammurabi de Babilonia. Y es tu primera fuente de información porque vamos a realizar un texto biográfico de este gobernador de Babilonia, haciendo como la vinculación con historia. Recuerda que podemos vincular con otras materias y eso es súper bonito. Y bueno, vamos a vincular ahorita la biografía con lo que estamos viendo en historia, que son las civilizaciones. Y como una de las primeras civilizaciones es Mesopotamia, pues qué mejor que entrarle con el gobernador Hammurabi de Babilonia, ¿vale?
Te dejo acá abajo también el link por si gustas buscarlo, pero también te lo voy a dejar posteado, ¿vale? Bien. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.